reimaginar a nuestros museos. La Universidad Nacional de Catamarca posee dos instituciones museales: el Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, dependiente del Instituto Interdisciplinario Puneño, el INIP, y el Museo Antropológico Dr. Omar Barrio Nuevo, dependiente de la Escuela de Arqueología. El 2020 ha sido un año como ningún otro. La pandemia por el virus COVID-19 se propagó por el mundo entero abruptamente, impactando todos los aspectos de nuestra vida, desde las interacciones con nuestros seres queridos hasta la forma en que percibimos nuestros hogares y ciudades, pasando por nuestro trabajo y su organización. Algunos problemas se han exacerbado, llevándonos a cuestionar la estructura misma de nuestras sociedades. El llamamiento por la igualdad de derechos y la justicia social justamente es lo que más fuerte por ahí nos convoca hoy. Los museos de la universidad no son una excepción a estos cambios. El sector cultural se encuentra entre los más afectados, con graves repercusiones económicas, sociales y psicológicas a corto y largo plazo. Sin embargo, esta crisis ha servido de catalizador para procesos que ya estaban en marcha. Es un momento crucial para nuestras sociedades y los museos tienen una responsabilidad allí. Es necesario repensar nuestros vínculos con las comunidades con las cuales nos relacionamos, de propiciar posibilidades de producción cultural, procesos de empoderamiento y ser garantía de acceso a ella. Por último, de reafirmar con fuerza el valor de los museos para la construcción de un futuro que garantice la igualdad de condiciones y la sustentabilidad de la vida en el presente. Bajo el tema El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, y en el marco del Día Internacional de Museos, la Escuela de Arqueología invita a los museos de la UNCA y a sus profesionales a crear, imaginar y compartir nuevas prácticas de co-creación de valor, nuevas prácticas para las instituciones culturales y soluciones para los retos sociales, económicos y medioambientales de este tiempo presente. Les pido primero que nada a los asistentes que las preguntas que vayan surgiendo o los comentarios que quieran hacer los compartan por el chat. De allí serán levantados y al finalizar las ponencias podremos abrir un espacio de diálogo, de preguntas y respuestas. Paso a presentar a los primeros expositores, al magíster Daniel Delfino y a la magíster Sabine Dupuy, con la ponencia Museos y Comunidades, el Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, por el Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca. Daniel Delfino, licenciado en Antropología y magíster en Arqueología Social Iberoamericana, es director del Instituto Interdisciplinario Puneño y del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, docente, investigador, profesor titular de la Escuela de Arqueología. Por su parte, Sabine Dupuy es licenciada en Arqueología y magíster en Museología y Museos, investigadora del INIP y del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, profesora adjunta también de la Escuela de Arqueología. Daniel y Sabine, les paso la palabra. Ahí tienen habilitados los micrófonos. Un gusto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta convocatoria. Bueno, en un día, en algún sentido podríamos decir particular, es particular para el ICOM y para los que están vinculados a la práctica museológica, pero en realidad los museos tienen que pensarse no solo en un día, sino que son a tiempo completo. Sobre todo, digamos, el museo que vamos a exponer o las consideraciones acerca del museo, el de Laguna Blanca, ustedes van a poder ver de que tiene particularidades. Las particularidades tienen sobre todo que ver con el hecho de que es un museo territorial, es decir, a diferencia del grueso de los museos, que son museos vinculados, contenidos en un edificio, en este caso el edificio del museo es el territorio, por ende ese territorio es vivido de manera continua en tiempo y espacio, es decir, no hay un corte para su visita, ¿no? O para la articulación de los saberes en el museo. Una de las primeras preguntas que uno se puede hacer sobre un museo territorial
es qué relación hay con los visitantes. Así que esa pregunta la dejo para el final, y es aquí entonces en donde vamos o yo por lo menos en mi parte voy a tratar de vincular con la consigna de este año de ICOM para con los museos. Paso a mostrarles la presentación en PowerPoint, a ver si me sale con esto de... a ver... No. Acá, ahí, ahora, y... Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, Bien. se ve bien. Perfecto. Bueno, como les decía hace un rato, el Museo de Laguna Blanca es un museo territorial. Ahí ustedes están viendo el territorio de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, que se localiza en la porción norte del departamento de Belén, en nuestra provincia. No voy a entrar así en detalles, porque realmente el tiempo va a ser poco, pero esto es solo la zona de transición o de usos múltiples de la Reserva de Biosfera, porque la zona núcleo y tampón de la reserva se encuentra en el departamento Antofagasta de la Sierra. El desafío de pensar un museo integral en realidad retomado por las propuestas de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, que, bueno, ustedes sitúense en Chile de la época de Salvador Allende, con libertades democráticas y con una convocatoria en ese entonces, entre otros, bueno, para cuando se hizo la mesa, a los museólogos latinoamericanos, para pensar estas instituciones desde otro lugar, en una declaratoria que, bueno, es muy extensa, pero como síntesis, se planteaba que el museo es una institución al servicio de la sociedad, que lo que allí se va a presentar le permite participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirve, y que los museos se comprometen con los cambios estructurales imperantes, provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva. Es decir, en esa propuesta de museos, que fue, que a sangre y fuego fue ocultada, fue enterrada por los golpes militares que tuvimos en Latinoamérica de manera epidémica desde Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Recién con las democracias se pudo volver a pensar, y nosotros la pusimos en escena con la creación del museo en el año 1997 en la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca. Los componentes de ese museo, porque, digamos, tomar el desafío de musealizar una extensión territorial tan vasta y una historia y comunidades locales, comunidades campesinas, comunidades indígenas que viven en ese territorio, el desafío es francamente inconmensurable, difícil de abordar. Entonces, para ello, lo que hicimos fue seleccionar algunas líneas sobre las cuales íbamos a darle forma para poner en valor ciertas cosas que resultaban significativas. Entonces, entre lo que hicimos fue la construcción de un centro de interpretación, con unas salas de exposición, con biblioteca, con lugar en reserva patrimonial, también un parque botánico, que no es demasiado grande en su superficie, pero sin embargo reúne las especies vegetales útiles, tintorias, alimenticias, medicinales, etc. Luego hay circuitos por sitios de arte rupestre. Allí se dio un proceso estético muy particular que se lo definió como el estilo figurativo fantástico o de Laguna Blanca. Esto está repartido
en alrededor de más de 40 sitios con arte rupestre. Luego hay un sistema de sitios panorámicos de interpretación. A la fecha llevamos construidos 2, que son justamente espacios para poder entender ese paisaje, ese territorio, ¿no? Pero digamos, el desafío grande en realidad que nosotros teníamos, y acá un poco retomo la pregunta del principio, era que el museo debía ser, ante todo, un lugar de reflexión y de articulación con los pobladores locales, con los lagunistas y lagunistas, así que en todo momento intentamos tomar ese desafío, un desafío que nos persigue, que en cada una de las acciones, básicamente con los trabajos arqueológicos, ese desafío es recomponer una historia que también fue, sabemos que fue silenciada por el proceso violento de la conquista en estos territorios. Así que de a poco, no solo a partir de los trabajos arqueológicos, sino también los trabajos antropológicos, etnográficos, vamos recomponiendo las historias locales. En los últimos 10 años se ha dado en la región un proceso de reetnización, de organización comunitaria, y las poblaciones campesinas se organizaron a través de comunidades indígenas con unas estructuras orgánicas y siguiendo las formas que el Estado-Nación estaba dando para organizarse, y actualmente hay 5 comunidades: la comunidad indígena de Corral Blanco, de La Angostura, de Aguascalientes, de Carachi y propiamente de Laguna Blanca. Y como podrán ver, los territorios de estas comunidades coinciden con el territorio del museo, ¿no? Partes de las actividades que hicimos, por ejemplo, con la comunidad de Laguna Blanca fue ir articulando para la definición de un circuito turístico cultural, y realmente en esto intervinieron desde el primer momento las comunidades, la comunidad indígena de Laguna Blanca, en un montón de situaciones. No solo a la hora de definir los hitos, las cosas que se iban a mostrar, sino también en la elaboración de los textos. En el lugar en que se iba a elegir para hacer las recorridas, y también en ciertas construcciones que se hicieron ad hoc, que las hicieron ellos para poder mostrar sus formas de vida, las actividades, es decir, cómo se vinieron desenvolviendo desde la época de los abuelos que ellos recuerdan, y antes como pastores de altura. Bueno, las distintas tareas que se hicieron en su momento para poner en valor el circuito, pero también en el año 2019, y cuando estuvo por aquí Julieta, también desde el museo se pudieron organizar junto con las comunidades apoyos a las conmemoraciones, varias conmemoraciones que se hicieron, como esta que tuvo que ver con la conmemoración de la mujer originaria en la comunidad indígena de Corral Blanco, o la conmemoración del último día de independencia en la comunidad indígena de Carachi, también en la comunidad indígena de los Morderitos Las Cuevas, que no está aquí en esta región, pero también desde el museo estuvimos haciendo trabajos junto con las comunidades. Ahora, otro de los trabajos que venimos haciendo desde 2015 a la fecha tiene que ver con los relevamientos territoriales, que es otra de las exigencias del Estado-Nación para poder armar carpetas técnicas para validar las tierras que las comunidades indígenas poseen y poder ir a la justicia para dejar cerrados las cuestiones de propiedad.
hicimos con las comunidades, con las 5 comunidades los relevamientos. Eh, el tema es que nos vamos, o sea, parte de esos trabajos tenían que ver con las cartografías participativas, en la que intervienen niños, adultos mayores, en fin, todas las personas, ¿no? De las comunidades. Eh, bueno, el tema es que eh, eh, estamos en una situación compleja por esto de la pandemia. Hay museos que en este entorno de pandemia ya tenían experiencias previas y eh, exacerbaron los medios tecnológicos, por ejemplo, para hacer visitas virtuales a los museos. Eh, Como ustedes han podido ver en las imágenes que hemos estado mostrando, allí en la región no hay luz eléctrica, o la comunidad que sí tiene luz eléctrica tiene apenas unas horas y con un motor. La mayoría de las comunidades no tienen luz eléctrica y no hay acceso a Internet. Es decir, el museo no tiene cómo llegar a, a sus vivientes visitantes. Es decir, si pensásemos en el desafío de hacer una muestra virtual, sería realmente inviable por las limitaciones técnicas que hay en la región. El museo es un museo de contacto, es un museo de experiencias, es un museo de vida. Y la vida nos ha cambiado desde el año pasado con estas cuestiones de la pandemia mundial, ¿no? Del COVID. Así que hay situaciones que lamentablemente no se pueden superar en términos de esa articulación con las comunidades. De manera a cuentagotas, en el verano pudimos tener reuniones con las comunidades en asambleas, hacer los apoyos, a veces por WhatsApp, ellos se conectan con el internet de la escuela y así únicamente pueden tener algunos minutos de conexión y hacemos trabajos que tienen que ver con el acompañamiento burocrático que hacemos para que ellos puedan presentar distintos tipos de papeles ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, trámites que tienen que ver con actos posesorios como tramitaciones ante marcas y señales de la provincia, etc. O al RENOPI, el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas, en fin, digamos, distintas tramitaciones que se hacen o notas particulares a funcionarios. Este tipo de trabajos sí lo venimos haciendo en articulación con las comunidades. Ahora, esto es una parte del museo. Es decir, usualmente los visitantes de museo, digamos, descontemos que no tienen por qué saber que el mundo del museo no es solo la visita al museo, pero para un visitante es lógico que así lo vean. Pero en realidad la vida de un museo es mucho más que solo la visita o lo que se exponga, ¿no? Así que los museos tienen realmente una gran cantidad de tareas que se desarrollan puertas adentro o tras bambalinas. Así que en parte esto es lo que va a exponer Sabine, un poco mostrarles algunas de las tareas que se hacen en el interior del Museo Integral. También quería recordar, ya que estamos en zona indígena con nuestro museo, que hoy, aparte de ser el Día de los Museos, también es el día de cuando mataron a Tupac Amaru, un líder indígena que luchaba por la independencia de los pueblos originarios. Muchas gracias.
¿Está? Bueno, buenas noches a todos. Voy a intentar hacer corto. Está con la pantalla todavía. Tenés que dejar de presentar tu pantalla para que yo pueda presentar la mía. ¿Me escuchan bien? Sí, Sabine, se escucha. Sí, Sabine, sí. Ahí está. A ver, gracias. ¿Qué tengo que mostrar? ¿Toda mi pantalla? Tenés que presentar ahora Ok. y después toda la pantalla. Basta, comparte. Ahí va, sí. Sí, Y ahí está. abajo. Ahí está. Ah, pero yo no puedo ver la gente. Ah. Bueno, Ahí. voy a hacer corto, intentando no perderme. Estamos, sí, con el contexto actual estamos en una situación muy rara porque la mayoría de los museos han estado cerrados todos estos últimos meses, último año, pero nosotros continuamos con la tarea nuestra de rescatar y preservar el patrimonio local de Laguna y con la idea de poder compartirlo, difundirlo y sí, divulgar, tener algo de intercambio también con las comunidades con las que trabajamos allá. Así que la tarea nuestra, al no poder viajar tanto hasta Laguna Blanca y al no poder estar trabajando en el museo, hemos estado trabajando de forma deslocalizada sobre los archivos más que nada. Así que la zona que les ha mostrado Daniel es una zona bien grande que ellos empezaron a trabajar hace 30 años con el equipo del proyecto arqueológico Laguna Blanca. Es una zona bien grande con muchos sitios arqueológicos, que es donde se enfocaron desde el principio. Entonces acá va un ejemplo de lo que es una de las aldeas que hemos identificado en Laguna, que tiene 450 hectáreas de extensión, con alguna idea de la densidad de estructuras que podemos encontrar. Eso hizo que ya llegamos al 2014, después de 20 años de trabajo en la región, y teníamos identificado unos 460 sitios arqueológicos. Pero en 20 años eso significa muchos registros y muchas formas de registro muy distintas. Entonces yo le voy a pasar muy rápido, pero tenemos cuadernitos, otros cuadernos, las fichas de arte rupestre, fichas de prospección, fichas de arqueología, de arquitectura, nuevas fichas de arquitectura, fichas más detalladas de arquitectura, unidades estratigráficas por las excavaciones que se han hecho y los sondeos que se han hecho en la zona también, más detalles de las excavaciones en libreta de campo, planillas de fotos, planillas de hallazgos, planillas de muestras. No, esos son muestras para fechado, sí, pero muestras de elemento único, muestras de sedimento, bueno, y así. Eso para carbono 14, los resultados de análisis, etcétera, etcétera. Una cantidad imposible de archivos es lo que hay detrás del museo y de cualquier proyecto y de cualquier investigación en arqueología y con un acervo museológico que nos dejó más o menos en este estado. En el 2014. Y en el 2014 arrancamos con el primer relevamiento territorial para una comunidad, que fue la de la Angostura, y hoy son 5 comunidades conformadas, y eso hace que si estábamos ya con ese volumen, esa cantidad de información en el 2014, ya 2015, ya con una sola prospección, sumamos 400 nuevos sitios que, aparte de ser sitios arqueológicos, ya entran, no sé si para atrás, ya entran a ser también comunitarios. Eso ya es otro tipo de información
que tuvimos que acomodar en nuestra forma de registro, que era casi exclusivamente hasta la fecha arqueológico. Entonces, así hemos llegado a tener esa diversidad de información, o sea, un montón. A la fecha de hoy tenemos más de 2.700 sitios identificados en la zona, y bueno, hay algunos, bueno, por el momento tenemos registrado 35.000 hallazgos, muchísimas fotos, fotos de objetos, más de 3.000, fotos de sitios, más de 10.000, fotos en papel de la época en la que Daniel viajaba en burro con su cámara analógica. Entonces, bueno, es una no solamente una diversidad de información, sino una gran cantidad de información. Entonces, cuando llegamos al 2015, tuvimos que generar una solución duradera y hiper sistemática para poder ordenar esos 20 años de información y seguir adelante con todo lo que se nos venía por delante, porque esos 400 sitios nuevos era de una sola comunidad y teníamos todavía 4 por registrar, y la Angostura no es una comunidad muy extensa, tiene un territorio muy extenso. Entonces implementamos ese sistema, una base de datos para poder ordenar nuestra información, poder rescatar esa información, poder preservar esa información y poder recuperarla en caso de necesidad y poder devolverla. Si necesitamos una información de un dato sobre una persona, un sitio, un hecho que ocurrió hace 20 años, ahora es posible encontrarlo, que quizás no era posible antes en el volumen, en la diversidad de datos que teníamos. Entonces eso nos permitió, a su vez, generar un sistema de información geográfica que nos permite ubicar en el territorio todos esos datos, toda esa información que hemos ahora sistematizado, que seguimos sistematizando sobre esas 5 comunidades y los 2.700 sitios que le corresponden. Entonces, bueno, eso es una pequeña imagen de a qué se parece la cantidad de sitios que tenemos en el proyecto, en el sistema de información geográfica del proyecto. Y eso tiene que ver también con el museo, porque el museo es el que, aparte del museo territorial, también obviamente tiene un acervo. Ese acervo está constituido por los objetos que salen de excavación o de sondeos que nosotros realizamos. Pero además de esto, también hemos tenido algunas donaciones de gente que han hecho hallazgos fortuitos. Entonces, eso hace que a la fecha de hoy todavía estamos, también los colegas de otros museos deben saberlo, es una tarea no infinita, pero muy larga del inventario y registro del acervo, así que estamos con eso ahora, con 1.700 objetos, ítems registrados y las fichas que corresponden, que son las fichas de declaración legal al INAPRE, el Instituto Nacional de Pensamiento, Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Así que eso la tarea que, digamos, esa tarea de sistematización de la información es una tarea que, por suerte, es una tarea vital para un museo, es una tarea que hay que poner en el orden de prioridad primera, y finalmente esa cuarentena nos permitió por lo menos seguir en esta tarea de sistematizar la información y poder realizar las declaraciones, las fichas de declaración, etc. Así que, ¿cómo funciona? O sea, la mayoría de los objetos nuestros vienen de excavación, entonces salimos de una ficha de excavación, de identificación de un objeto, de un hallazgo en excavación, la transformamos en una ficha de objeto de lote para el acervo del museo, y esta finalmente se transforma en una ficha de declaración. Esas son 2 fichas distintas que deben conocer los que trabajan en los museos de arqueología de Argentina, que son las fichas que nos corresponde presentar acá a la Dirección de Antropología para declarar nuestras colecciones y los objetos que hemos encontrado durante las excavaciones. Así que en la pandemia, además de esto, lo que hemos podido hacer, más allá de toda la tarea sobre sistematización de información y entonces el rescate de esa información que dormía en libretas y cuadernos,
hemos podido avanzar con es una tarea gigantesca de digitalización del fondo fotográfico del instituto, que teníamos más de 2.000 fotos en papel, los negativos, etcétera. Así que entramos en eso, que finalmente es una tarea que fácilmente se pudo hacer en la casa, y que tiene algo fantástico, que es que son registros entre las fotos digitales nuestras, que son unas 10.000, y las 2.000 y algo de fotos que sacó Daniel, y diapositivas que sacó Daniel en los 90, tenemos casi 30 años de registro de la región, registro de familias, registro de actos sociales, registro de rituales, registro de momentos de familia, y es algo fantástico poder por fin rescatar esa información y tenerla a disposición de cualquier persona, especialmente los habitantes de Laguna, poder volver a ver por ahí gente que no han podido ver, que han fallecido desde entonces, y es bastante emocionante volver a ver personas grandes que ya no están, verlas en las fotos, y poder compartir eso con las generaciones más jóvenes. Así que eso es una parte de lo que pudimos hacer, y seguir trabajando en el sistema de información geográfica, porque, bueno, eso, 2.700 sitios es muchísima información, y eso seguimos en eso, digamos, no estamos cerca de terminar, pero dentro de todo eso, el trabajo finalmente sobre las colecciones, sobre la información relacionada a las colecciones, y por ende a la gente que está vinculada a estos objetos, a estos lugares, a estos sitios, esa memoria, es una tarea súper importante, y creo que está bueno haber aprovechado ese tiempo. Algo bueno tuvo esa pandemia, esa cuarentena. Bueno, ahí va. No. Bueno, gracias, Sabine. La verdad, sí, súper interesante el trabajo que hacen, muy dedicado incluso. Pasamos con la siguiente ponencia, si les parece. Voy a presentar a quienes van a presentar la ponencia: el Museo Antropológico Dr. Omar Augusto Barrio Nuevo, repensar la función del museo desde la función docente y formadora de profesionales. La licenciada Valeria Elizabeth Despiro es licenciada en Arqueología, directora de la Escuela de Arqueología, investigadora del INIP y del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, profesora adjunta de la Escuela de Arqueología. Y por otro lado, Hugo Alejandro Puentes, licenciado en Arqueología y magíster en Historia Regional, curador del Museo Antropológico, doctor Omar Barrio Nuevo, investigador responsable del GEA, Grupo de Estudios Arqueológicos, profesor titular de la Escuela de Arqueología de la UNA. Valeria y Hugo tienen la palabra, si quieren comenzar, y después abrimos espacio de diálogo. Muchas gracias, Julieta, por la presentación. Bueno, y voy a presentar esperen un segundito. Bueno, para los que por ahí no lo conocen, la Escuela de Arqueología cuenta con un museo antropológico Dr. Omar Barrio Nuevo, que actualmente funciona en las instalaciones en la Avenida Belgrano, sí, al 300, en las instalaciones de la Escuela de Arqueología. Ahora le presento el PowerPoint. Aquí está. Ay, no, acá. Ahí está. Bueno, avísenme si se ve, porque yo dejé de ver con un audio, si se está viendo. Sí, Valeria, sí se ve. Sí, bien, gracias, Hugo. Bueno, el museo lleva el nombre del doctor Omar Augusto Barrio Nuevo, ¿sí? Que fue una persona
fue un odontólogo catamarqueño, ¿sí? Que se apasionó por conocer el territorio catamarqueño y sobre todo la puna de Catamarca, y esto lo llevó a viajar, a formarse de manera autodidacta y a integrar un equipo con otros estudiantes de las carreras de geografía y de historia de la provincia de Catamarca, y así llegó hasta al departamento de la Sierra, en donde, bueno, conoció todo el territorio, describió a las poblaciones y indagó, ¿sí? en investigaciones arqueológicas, llegó a publicar varios artículos sobre todas las evidencias y lo que él encontró en estos viajes, ¿sí? El doctor Barrio Nuevo, bueno, fallece muy joven, a la edad de 39 años, y cuando él muere, la familia le dona a la Universidad Nacional de Catamarca las colecciones, ¿sí? Entonces, bueno, la universidad en la década del 70 se lo crea por resolución rectoral al museo con estas colecciones que la familia dona, y en un primer momento funcionaba en plena peatonal, en donde hoy es la peatonal, ¿sí? Donde se ubica una zapatería, que antes hubo un cine, en plena peatonal Rivadavia, en la provincia de Catamarca. Funcionaba ahí las salas, y bueno, tenía un cargo de una directora que era la viuda de Barrio Nuevo, que era la directora y la curadora, digamos, del museo. Luego, cuando se crea la Escuela de Arqueología en 1986, ¿sí? Se crean ámbitos de la Universidad Nacional de Catamarca. A los pocos años que se crea la Escuela de Arqueología, en el año 89, se decide que el museo forme o integre la estructura de la Escuela de Arqueología, y pasa a depender el Museo Barrio Nuevo a la Escuela de Arqueología. Con eso se trasladan las colecciones, se las trae al predio universitario y se las coloca, ¿sí? En un sector que estaba en una planta alta, ¿sí? Con difícil acceso, y sobre todo no se abre al público, ¿sí? Desde el año 89 funcionaba como el espacio del reservorio patrimonial, funcionaba como aula, ¿sí? Y las colecciones del museo eran empleadas tanto por los docentes o alumnos. Ay, discúlpenme, pero ahí tengo que admitir a una persona. Ahora sí, vuelvo a la presentación. Ay, yo no sé si ustedes están viendo la presentación o ven la pantalla del Meet. La presentación. Bien. La presentación. Cuando les decía, funcionaban las colecciones, ¿sí? Tenían sobre todo fin didáctico, por así decirlo, ¿sí? Eran empleados por los docentes de algunas materias de la carrera de licenciatura en arqueología, para dar clases, ¿sí? Como material de trabajo para los trabajos prácticos de los estudiantes, y así funcionó por casi toda la década de los 90, ¿sí? Cuando en el año me tenés que recordar cuándo se comenzó. 2006. Bueno, 2006, Valeria. Sí, en el 2006 se concreta el traslado de las colecciones a un edificio en calle República, a media cuadra de la Plaza Central, a una cuadra de la Casa de Gobierno de la provincia de Catamarca. Se alquila, la universidad decide alquilar un edificio, que era un edificio que tenía 3 niveles, tenía un sótano, tenía una planta baja y tenía un primer piso. Todos los docentes, un grupo de estudiantes de la Escuela de Arqueología colaboraron con el traslado. Bueno, ahí es donde se lo nombra a Hugo como curador del museo. Se trasladan las colecciones, se arma una muestra, ¿sí? Que se exhibe en la planta alta, en el primer piso.
y en el sótano, ¿sí?, que tenía el suelo que tenía el edificio, se instala la reserva patrimonial y los espacios de laboratorio, y en la planta baja queda un espacio para conferencias y demás. Durante ese 2000, eso lo que quedaba del 2006, desde que se traslada a las nuevas, bueno, que justo coincide con los 20 años de la Escuela de Arqueología, y durante el 2007-2008, en esta nueva localización, ¿sí?, el museo vuelve a reactivarse, ¿sí?, se organizan actividades académicas, no sé, que también es usado los espacios para dar clase, y los materiales que quedaron en el reservorio siguieron cumpliendo una función, digamos, educativa, sino de que se dictaron seminarios, se dieron charlas, conferencias abiertas al público, coordinando con el curador del museo, se realizaban visitas guiadas a la exhibición y demás. Hubo, no recuerdo si fue en verano 2008-2009, hubo una situación de mucha lluvia en esa temporada estival, y el sótano de las instalaciones tuvieron problemas de inundación, entonces hubo que trasladar todo el reservorio y todo lo que estaba en el sótano a la planta baja, ¿sí? Le quitó el espacio donde se daban charlas y conferencias y se hacían actividades culturales, y luego en el año, bueno, justo a finales del 2009 hay un cambio de las autoridades de la universidad, y también un cambio en las autoridades de la Escuela de Arqueología, y se decide trasladar las colecciones de nuevamente al predio, ¿sí?, volverlo a traer al museo, al predio, al campus de la universidad. Específicamente se reacondiciona, se construye una sala de exhibición en el hall central de la Escuela de Arqueología, y se acondiciona, ¿sí?, un aula de grandes dimensiones contigua a la sala como reservorio patrimonial. En el año 2010, ¿sí?, desde el año 2010 hasta el año 2017, nunca se pudo inaugurar esta remodelación y demás, porque hubo unas situaciones que dejaron a la Escuela de Arqueología sin dirección, ¿sí?, sin director, una directora, que bueno, estuvo a cargo de secretarios académicos y de organizadores de la institución. Y no fue hasta el año 2017 en donde se recupera el espacio de las salas de exhibición, ¿sí? Durante el año 2010 hasta el 2017, las colecciones del museo depositadas en el reservorio continuaron con esta función siempre de servir de apoyo, sostén a las clases, sobre todo la licenciatura en arqueología. Pero bueno, para el 2014, en el 2015, la Escuela de Arqueología amplía la oferta académica, sumando la licenciatura en Antropología Social y sobre todo, bueno, la licenciatura en Patrimonio Cultural, hecho que conllevaba, digamos, la expectativa de que el museo cobrara vida, digamos, las colecciones volvieran a ser el centro, que se trabaje la normalización de las mismas, sobre investigaciones ya patrimoniales sobre las colecciones, y si bien, bueno, las carreras surgen en el año 2015, no fue hasta el año 2017 en donde se comenzó a reactivar, sobre todo las salas de exposición, con distintas exposiciones expositorias, que tanto, bueno, docentes como estudiantes de la Escuela de Arqueología participaron, en distintos momentos del año 2017, 2018, 2019, y en el año 2019 nosotros recibimos la visita, ¿sí?, de una conservadora que vino de intercambio, una investigadora, una conservadora que vino de intercambio de la Universidad de Tarapacá en Chile, que fue la máster Jacqueline, me olvidé el apellido. Bueno, con Jackie estuvimos trabajando en la sala y también
la reserva, el reservorio patrimonial, y nos colaboró en elaborar un programa de normalización y puesta en valor de las colecciones, y sobre todo de las colecciones, ¿sí? Del museo y de las colecciones. Esperen, así que bueno, nos encontrábamos, ¿sí?, en la tarea de, a finales de 2019, organizar, ¿sí?, 2020, todas estas etapas sobre todo que giraban en torno a tareas de conservación preventiva, normalización de las colecciones, del espacio del reservorio, de equipar el espacio sobre todo para la conservación, pero también para la investigación, y pensando sobre todo esta función que siempre tuvo docente, darle un vuelco, ¿sí?, y que realmente los estudiantes, sobre todo de la carrera de patrimonio cultural, pudieran realizar sus prácticas profesionales o sus prácticas de campo con las colecciones del museo. Bueno, como les decía, bueno, nos encontrábamos en el diseño de esas tareas cuando el 20 nos encuentra con esta situación de pandemia, y como ustedes saben, no podíamos, por varios meses no pudimos ni siquiera ingresar al predio de la universidad, las clases se dieron todas por el campus virtual, los docentes, los estudiantes, todos nos sacamos a aprender rápidamente las herramientas, el campo, el manejo de Meet, esto, lo otro, organizar todos nuestros contenidos curriculares para adaptarlos a la virtualidad, y si bien iba a avanzar, se dictaron el taller y el laboratorio de conservación, fue todo, digamos, sin poder ingresar a las colecciones, sin poder ingresar a la reserva o a las salas. No fue sino hasta mediados de marzo de este año, ¿sí?, que se habilitaron las actividades prácticas en ámbitos de la Universidad Nacional de Catamarca, que lo aprobó el COE provincial y también el Ministerio de Educación, y fue donde pudimos retomar todo este trabajo inmenso que tenemos por hacer con Hugo, y actualmente tenemos, hay 8 estudiantes de la Escuela de Arqueología, de la licenciatura en Arqueología y en Patrimonio Cultural, que están realizando sus prácticas. Son 2 prácticas que están realizando, algunos de los chicos están aquí presentes en el conversatorio. Una de las prácticas gira en torno al diagnóstico, ¿sí?, un diagnóstico general del reservorio y de ¿sí?, para hacer un plan de conservación preventiva, y la otra de las prácticas es tratar de iniciar el trabajo que iniciaron en el Museo de Laguna Blanca hace ya 5 o 6 años, ¿sí?, de tratar de sistematizar, de armar una base de datos, y no solo pensar en el museo, si bien la mayoría de las colecciones son objetos, ¿sí?, también hay, y en los últimos años se ha generado un acervo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, ¿sí?, con grabaciones, testimonios, y probablemente con la apertura que tiene la Escuela de Arqueología, con las nuevas carreras, tenemos que pensar también en este patrimonio inmaterial, bueno, cómo incorporarlo en el hacer, y cómo ingresarlo también en una base de datos, y bueno, en eso nos encontramos ahora, ¿sí? Estamos en ese pleno trabajo, en ese comienzo, ¿sí? Así que bueno, no sé, Hugo, si querés aportar, comentar. Sí, bueno, antes que nada, buenas noches. Esto que decía Valeria, con justa razón, nosotros nos dimos con un museo heredado, al cual tenía ciertas falencias, entre las cuales estaban los inventarios que no estaban hechos. Las distintas administraciones, hasta que nos hicimos cargo, nunca le dieron una entidad de lo que realmente era con el tema del tema de los registros. Hicimos tratativas con los familiares de Barrio Nuevo para ver si conseguíamos por lo menos alguna de las libretas de campo,
de muchas de las publicaciones que tiene Omar Barrio Nuevo salen indicios de sus trabajos y por lo tanto de sacar datos con la libertad de campo. No hemos podido conseguir todavía hasta el momento encontrarnos con esas libertades de campo, hacer esto que dice Valeria de co-construir junto con los familiares de Barrio Nuevo y tal vez con los alumnos de la escuela una historia del museo que sería lo más rico. También a lo que decía Valeria me gustaría agregarle que el museo, si bien estuvo confinado al reservorio, a la parte de donde están los depósitos de los materiales, nunca se dejó de trabajar con los mismos, ya sea por tanto del tema de los registros con las fichas de RENICOA hechos por la Dirección de Antropología, como las evaluaciones permanentes que hacíamos nosotros para ver las condiciones de los materiales. Bueno, el lugar donde está el reservorio es una sala readaptada, le faltan miles de acondicionamientos, de los cuales entramos en un lento, largo, pero que no dejamos de lado proceso para llevar a un buen puerto el tema de la colección del museo. Y los materiales, hay un par de proyectos de investigación que funcionaron en la EDA, uno que tenía Nicolás de la Fuente, el fundador de la carrera, con materiales de Vinchina que todavía están en el museo, que alguna vez que los trabajemos y los podamos clasificar, devolverlos a la provincia de La Rioja, y otros, una serie de conjuntos esqueletarios que pertenecen al proyecto que dirigía en su momento el doctor Néstor Krzyzewski y del cual nosotros hoy en día estamos trabajando, y que conforman parte de muchas de las prácticas que han sido llevadas a cabo por parte de la gente que hizo pasantías y tutorías en el espacio del museo. O sea, a pesar de que no hoy ha dejado de ser exhibido como tal las muestras al público en general, se sigue trabajando en el museo. Parte de las colecciones sobre los materiales cerámicos han sido trabajados en un taller que de la foto que muestra Valeria, en una de las últimas fotos, donde se hizo una recreación, una co-recreación de los materiales cerámicos, con parte de los materiales del museo. Entonces, medianamente la idea esta de este lema que tiene de co-construir el museo, nosotros pensamos de co-construirlo con la gente de la Escuela de Arqueología, o sea, con toda la comunidad docente y los alumnos en particular, pero también con la familia de Omar Barrio Nuevo, que hasta ahora tenemos un poco contacto y no sé hasta cuándo iremos a seguir así. El tema de la pandemia lo que nos mostró es que no estamos preparados para el tema de cómo trabajar con los museos. Son raptos individuales lo que hacemos, vamos cada tanto, observamos y vemos cómo están las colecciones, nos preocupamos del tema, pero hasta ahí podemos llegar y espero que en los próximos meses o en los próximos años podamos tener algo más dinámico y que pueda ser presentado de una mejor manera. Eso nada más. Bueno, muchas gracias Hugo, muchas gracias Valeria.